Esto es por tu propio bien. ¿Qué quieres de mí? Tu cooperación sería un comienzo, alimentó a las hermanas alienígenas perdidas. 15 años después, regresaron como guerreras para reclamarlo como su compañero. La baliza decía que ninguna vida podía sobrevivir aquí. Pero entonces vio a los niños, con los ojos brillando como estrellas, esperando a alguien que no se marchara. La frontera no estaba hecha para la debilidad. Ronin Hall lo sabía mejor que nadie. Badras 9 giraba como una joya rota en el borde del espacio cartográfico humano. Un mundo implacable de tormentas rojas, llanuras de polvo y crestas cristalinas que podían destrozar las botas de un hombre con un solo paso en falso. La mayoría de los colonos habían abandonado el puesto de avanzada años atrás, cuando las corporaciones mineras retiraron sus perforadoras y se marcharon. Pero Ronin se quedó. ¿Por qué? Se decía a sí mismo que era terquedad, o tal vez simplemente no tener a dónde ir. La verdad era más simple. Sobrevivir aquí le daba un propósito. Aquí afuera no había leyes interminables de la ciudad, ni policías muertos en la puerta, ni condolencias vacías por la familia que había perdido. Solo la tierra, el viento y la constante prueba de si un humano podía doblegar un mundo hostil a su voluntad. Su refugio, un módulo bajo de acero y policreto que había ensamblado con piezas recicladas, se encontraba a la sombra de una loma donde un manantial subterráneo brotaba lo justo para mantenerlo con vida. Las torres del condensador vibraban con el viento, extrayendo la humedad del aire, mientras su única criatura, una cabra análoga, sangraba dentro de su corral. Tenía herramientas, raciones, un rifle que disparaba fragmentos magnetizados y poco más. La mayoría de los días estaba solo. Lo prefería así. Pero esa noche, todo cambió. La tormenta había estallado antes de lo previsto. Rayos carmesí se extendían por el horizonte mientras regresaba penosamente de la zanja, maldiciendo la manguera que seguía goteando. El sol ya se había ocultado tras las colinas cristalinas, dejando el aire cargado de estática. Solo llevaba una lámpara y la hoja desgastada en la cadera, el rifle lo tenía guardado en el refugio. No esperaba visitas hasta que vio movimiento cerca de las rocas. Ronin se quedó paralizado. Al principio, pensó que era un espejismo provocado por los relámpagos, sombras rojas que se curvaban en formas inexistentes, pero entonces las vio con claridad. Dos pequeñas figuras se acurrucaban bajo el saliente de piedra fracturada. Estaban en silencio, completamente inmóviles, como talladas en la tierra misma. Sintió un vuelco en el estómago. Niños. Niños alienígenas. Sus cuerpos eran delgados, casi esqueléticos, envueltos en telas harapientas con los bordes chamuscados. Su piel era de un plateado pálido, grabada con tenues patrones brillantes que palpitaban débilmente como brasas, luchando por no extinguirse. La mayor, tal vez de 9 o 10 años humanos, lo miró con ojos oscuros y ardientes, desafiante incluso en su debilidad. La menor se aferró a su hermana, temblando, con el labio tembloroso como si intentara, sin éxito, ser valiente. La mano de Ronin se dirigió automáticamente a la empuñadura de su espada antes de darse cuenta de lo absurdo que era. No eran saqueadores, ni exploradores, solo dos niñas perdidas en un mundo que las devoraría vivas. Sin embargo, su mente daba vueltas. Dos niñas alienígenas aquí significaban problemas. Si las patrullas corporativas las atrapaban, las enjaularían o las diseccionarían. Había visto lo que los laboratorios científicos hacían con los linajes seno no registrados. Si las encontraban bandas de carroñeros, sería peor. Podía darse la vuelta, fingir que no las había visto. No era su lucha, pero Ronin Hell había vivido lo suficiente para saber lo que sucedía cuando la gente abandonaba a las almas indefensas. Todavía oía a esos fantasmas en sus sueños. Se agachó lentamente, bajando la lámpara para que su luz se atenuara. Su voz, cuando llegó, fue baja y firme, aunque su corazón latía con fuerza. No estoy aquí para haceros daño. La mayor no se relajó. Sus delgados brazos se aferraron a su hermana, protegiéndola. Sus ojos no parpadearon. La menor gimió suavemente, pero no emitió ningún sonido. Ronin se quitó la mochila de lona que llevaba al hombro y la colocó sobre una piedra plana entre ellas. Abrió la solapa con cuidado, con movimientos deliberados, y extendió lo poco que tenía. 2 barras de ración envueltas en papel de aluminio, una cantimplora abollada y una tira de cecina. La empujó hacia adelante. «Tómala», murmuró. Durante un largo rato, no pasó nada.
Entonces la mayor extendió la mano, arrebató la cantimplora con dedos temblorosos y la retiró para compartirla con la menor. Bebieron con avidez, tosiendo al principio, y luego devoraron las barras de ración con mordiscos frenéticos. La mayor comió más despacio, obligándose a dejar más para su hermana. Ronin permaneció inmóvil, dejando que la tormenta azotara tras él, con su lámpara parpadeando. Al observarlas, sintió una extraña opresión en el pecho. No se había dado cuenta de lo vacío que había estado su refugio hasta ese momento, hasta que esas frágiles chispas de vida le recordaron lo que significaba proteger. Cuando terminaron, los ojos de la hermana mayor se posaron en él. Por un instante, pensó que hablaría. En cambio, ella asintió levemente, con un gesto brusco, mitad agradecimiento, mitad advertencia. Luego ayudó a la más pequeña a levantarse, y juntas desaparecieron en la oscuridad entre las lomas. Ronin se recostó, sintiendo como la fría lluvia comenzaba a azotarle los hombros. Casi las llamó, pero las palabras se le atragantaron. A la mañana siguiente, regresó al mismo lugar con otro bulto de comida y agua. Al principio, pensó que no habían vuelto. Entonces, lo vio. Una marca grabada en la tierra. Un círculo con una línea dentada que lo atravesaba. No era escritura humana, sino deliberada. Una señal. Dejó las previchens y se marchó. Al día siguiente, había otra marca, esta vez más clara, dos líneas entrelazadas que brillaban tenuemente con polvo de cristal incrustado. Las niñas se lo habían comido todo. Y así continuó. Cada noche dejaba algo. Pan, cecina, frijoles, incluso una vez una sola manzana que había estado guardando para sí mismo. Cada mañana siempre había una señal en la tierra de que las niñas habían ido y venido. Nunca más le permitieron verlos, pero sentía sus ojos sobre él en las rocas, silenciosos y vigilantes. Pasaron los días. Sus marcas se hicieron más fuertes, grabadas con seguridad. Una vez, el más joven había dejado una tira de fino hilo de cristal atado con un nudo. Ronan la giró en la palma de su mano, sintiendo su peso. Brillaba tenuemente, incluso en la penumbra. La guardó en una lata y la colocó en el estante junto a su cama. Entonces, una mañana, desaparecieron. No había rastro de ellos, pero la última marca se había borrado. El suelo se alisó como si no quisieran dejar rastro alguno. El espacio donde habían estado sus marcas se sentía más vacío que antes, un dolor inesperado. Se dijo a sí mismo que habían encontrado a su gente. O tal vez no, nunca lo sabría. Pero esa noche, por primera vez en años, Ronan soñó con algo más que silencio. Soñó con dos pequeñas sombras agazapadas bajo la piedra, esperando ser vistas. 15 años transcurrieron como tormentas sobre las llanuras. Las estaciones le habían marcado el rostro, las tormentas azotaban la tierra, y el tiempo había disminuido su necesidad de contar los días. Se volvió más corpulento, más duro, con el pelo más largo bajo una gorra raída. Su refugio se hizo más robusto, las cercas rectas, las reservas de agua más profundas. Sin embargo, en el estante sobre su cama, seguía la lata de tabaco, y dentro, envuelta en un paño gastado, estaba la tira de hilo de cristal alienígena. La única prueba de que alguien alguna vez lo había necesitado, algunas noches la sostenía entre sus manos, girándola bajo la luz de la lámpara, preguntándose si las chicas habrían sobrevivido. Imaginaba cómo serían de mayores, si sus ojos aún ardían con desafío, si llevaban cicatrices de lo que fuera que hubiera dispersado a su pueblo. Y cada vez sentía el mismo dolor sordo, no sabía que el destino ya se volvía hacia él. No sabía que la tormenta se acercaba de nuevo. Y esta vez no lo dejaría en paz. El golpe llegó en medio de la tormenta. Dos sombras en su puerta. Ojos como los que recordaba, pero más grandes, afilados y cargados de peligro. La tormenta llegó desde la cresta occidental justo después del atardecer. Granizo Ronin reposaba junto a la luz de la linterna, afilando los dientes de una sierra minera rota. La lluvia golpeaba el techo de polihormigón en ráfagas irregulares. Un ritmo constante que engullía el silencio al que se había acostumbrado. No le molestaban las tormentas. En Badras 9, las tormentas te recordaban que estabas vivo, que el mundo quería matarte, pero aún no lo había conseguido. Se sirvió una taza de lata de café sintético amargo, escuchando el siseo del agua al bajar por la torre del condensador exterior. Su mirada se desvió casi inconscientemente hacia el estante junto a su cama.
La pequeña lata seguía allí, con la tapa desgastada por años de uso. Dentro, el hilo alienígena aún esperaba. 15 años y aún lo conservaba. 15 años y aún susurraba preguntas. Estaba absorto en ese pensamiento cuando llegó el sonido. 2 golpes secos, no tímidos, no frenéticos, simplemente deliberados. Ronin se puso rígido al instante. Nadie venía tan lejos a menos que tuviera asuntos que atender o problemas. Deslizó la sierra a un lado, con la mano cerca del rifle apoyado contra la pared. La tormenta enmascaraba la mayoría de los sonidos, pero él sabía lo que había oído. El golpe volvió a sonar. Lentamente, se levantó, con las botas crujiendo contra el suelo de acero, y se dirigió a la puerta. Apoyó la mano en el pestillo, con el corazón latiendo de una forma que no seguía el ritmo de la lluvia. La puerta se abrió. 2 figuras se alzaban enmarcadas por la tormenta. Ahora eran altas, con cuerpos esbeltos y fuertes bajo capas desgastadas por el viaje. La lluvia les corría por los hombros, deslizándose por las oscuras placas de extrañas armaduras exoesqueletas que se les pegaban como una segunda piel. Llevaban el pelo recogido en largas trenzas adornadas con plata, sus rostros estaban iluminados por el tenue brillo de las marcas en sus pómulos y gargantas. El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. La inclinación de la mandíbula de la mayor. La forma de los ojos de la menor. La manera en que se había protegido a medias tras su hermana hacía tanto tiempo, eran ellas, las niñas de la colina. Solo que ahora eran mujeres. Por un instante, se le cortó la respiración. 15 años imaginando que habría sido de ellas. Y de repente, la respuesta estaba a su puerta. Vivas. Imposible. Innegable. Retrocedió sin decir palabra. Entraron, la tormenta siguiéndolos como una sombra. La habitación se llenó del aroma a piedra mojada y ozono carbonizado que impregnaba sus capas. La hermana mayor sacó algo de su bulto, un pequeño cuadrado de tela. Él lo colocó sobre la mesa, desplegándolo con dedos precisos. Dentro había una tira de hilo de cristal tejida y anudada en un patrón que brillaba tenuemente a la luz de la linterna. Ronan se quedó mirando. Sin pensarlo, cruzó la habitación, sacó la vieja lata de su estante y la colocó junto a la tela nueva. La abrió, con manos temblorosas, y colocó su tira de hilo junto a la de ellos. Las 2 piezas captaron la luz juntas, brillando como ecos a través de los años. La mirada de la hermana menor se suavizó. La mayor solo asintió, brusca y deliberada, como sellando un pacto sin palabras. El silencio se prolongó. Ronin se quebró al principio, con voz ronca. Sobreviviste. Los ojos de la hermana mayor se alzaron hacia él. Ardían con la misma rebeldía que recordaba, aunque ahora afinada por la experiencia, ella no respondió. No hacía falta. En cambio, él trajo mantas de la cama y se las entregó. Sus manos rozaron los dedos del joven por un instante y el contacto le produjo una sorprendente calidez. Avivó la estufa hasta que el fuego rugió, llenando la pequeña habitación de calor. Le sirvió pan y frijoles como años atrás. Comieron con la misma silenciosa urgencia, aunque ahora intentaban no mostrar el hambre tan abiertamente. Los observó como entonces, en silencio, atento, intentando no interrumpir, pero incapaz de apartar la mirada. La tormenta amainó afuera, dejando solo el siseo constante de la lluvia. Adentro, el aire se volvió más cálido, más denso. Sus capas humeaban al secarse, el tenue brillo de sus marcas pulsando al ritmo de su respiración. Ronin sintió la mirada atraída por los detalles, la hermana mayor, con la trenza atada con una tira de metal trenzado, los hombros erguidos, postura de soldado. La menor, con el pelo suelto y húmedo, las manos delgadas pero llenas de cicatrices, la mirada vigilante. Las preguntas le apretaban la lengua. ¿Dónde habían estado? ¿Por qué ahora? ¿Quién las perseguía? Pero no dijo nada. Sabía que era mejor no insistir. Más tarde, cuando llegó la hora de dormir, desenrolló la manta en el suelo e hizo un gesto hacia la cama. La hermana mayor lo observó mientras se acomodaba junto a la estufa, con una expresión indescifrable. Entonces, sin decir palabra, extendió el borde de la manta y le cubrió el hombro. Su mano permaneció allí el tiempo justo para que él sintiera su calor antes de retirarla. Permaneció despierto hasta bien entrada la noche, escuchando el ritmo de su respiración. Sabía que no se trataba de una visita.
Lo que fuera que las hubiera traído allí no había terminado. Y por primera vez en años no le importó la idea de compartir su techo. Amaneció gris y frío. La niebla se aferraba al lecho como humo. Cuando Ronin se levantó, las hermanas ya estaban despiertas. La mayor estaba cerca de la estufa, avivando las brasas con el atizador, la menor estaba agachada junto a la mesa, doblando la manta que había usado como si la devolviera prestada. Él las observó en silencio, sorprendido por la extrañeza de la situación. Dos mujeres ajenas moviéndose por su cabaña como si pertenecieran allí, durante 15 años, el lugar había sido solo suyo. Ahora respiraba de otra manera. Sirvió café, puso la cafetera sobre la mesa y las estudió a la luz. Los pómulos de la hermana mayor eran afilados, no por el hambre, sino por el duro viaje. Callos marcaban sus palmas, manos de guerrera. El rostro de la menor era más suave, sus ojos grandes, pero cargados con el peso de la cautela, aprendida demasiado pronto. Ambas llevaban armadura bajo sus capas, con marcas de quemaduras y costuras desgarradas. Habían visto la guerra. Mientras comían, Ronan notó cómo sus rodillas se rozaban bajo la mesa, sus movimientos sincronizados sin pensar. Se sorprendió mirando a la hermana menor más de lo debido, y luego apartó la vista. Después del desayuno, se ocupó con las tareas, en parte para mantenerse activo, en parte para pensar. Les mostró el manantial tras la loma, esperando que se quedaran atrás, pero lo siguieron sin dudarlo. La mayor cargaba ambos cubos de agua con facilidad, sus músculos tensándose bajo la tela húmeda. La menor se movía en silencio, su mirada escudriñando el horizonte con cautela instintiva. De vuelta en el refugio, tomó su camisa rota de una percha sin preguntar y comenzó a remendarla. Sus dedos movían la aguja con rapidez, su cabello cayéndole sobre el rostro. Ronan abrió la boca para decirle que no era necesario, pero se detuvo, dándose cuenta de que ella ya lo sabía y decidió hacerlo de todos modos. Al mediodía, la cabaña se sentía menos como un refugio de ermitaños y más como un lugar donde 3 personas podrían vivir de verdad. El suelo estaba barrido, la mesa limpia, sus capas húmedas colgadas junto a la estufa. Intentó darles privacidad, pero la habitación era demasiado pequeña para evitar ver cómo se movían las telas. Los cuerpos se secaban. Las preguntas no formuladas pesaban más. ¿Dónde habían estado? ¿Por qué regresar ahora? Sin embargo, cada vez que empezaba a preguntar, se detenía. Sabía que insistir podría romper el frágil vínculo que había comenzado a formarse de nuevo. En cambio, se sentaron juntos afuera mientras el sol finalmente se abría paso entre la tormenta. El menor se apoyó contra la pared, con las rodillas flexionadas, observando a los animales de su corral moverse a lo largo de la cerca. La mayor se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en el lejano camino que conducía de regreso al pueblo. ¿Alguien los busca? Preguntó Ronan en voz baja. La mayor no se giró. Ya no. Su tono era tranquilo, pero su mandíbula se tensó lo suficiente como para hacerle creer lo contrario. El menor miró a su hermana, luego a él, y asintió levemente, como diciendo que tenían la intención de quedarse. Fuera lo que fuese que los persiguiera, ya no iban a huir. Esa noche, Ronan no durmió en el suelo, en cambio, extendió su manta más cerca de la cama, dejando espacio entre ellos, pero no tanto como antes. El fuego ardía lentamente, y en la oscuridad, la mano de la hermana menor se extendió, no para cubrirlo esta vez, sino para posarse suavemente sobre su brazo. Una señal tácita de que ya no eran extraños. Ronin permaneció despierto, mirando fijamente las vigas del techo, sintiendo cómo el mundo cambiaba a su alrededor. La cabaña era demasiado pequeña ahora, la mesa demasiado estrecha. Pero por primera vez en 15 años, no sintió el peso de la soledad. La primera vez que vio a los escritores corporativos coronar la cresta, supo que la paz había terminado. Y por primera vez en 15 años, no estaba solo para afrontarlo. La tercera mañana después de su regreso comenzó con quietud. La tormenta finalmente había amainado. El cielo se extendía abierto, bañado de un azul claro. El sol iluminaba las crestas cristalinas con tanta intensidad que parecían llamas. Por una vez, Badras 9 parecía casi en calma. Ronan despertó temprano, realizando sus tareas habituales, revisando las torres del condensador, remendando la cerca del corral, partiendo leña seca para la estufa. Normalmente, estas tareas eran ruido de fondo, el ritmo de la supervivencia. Pero ahora no estaba solo.
Las hermanas se movían por su refugio como si siempre hubieran pertenecido allí. Vera, la mayor, asumía las tareas pesadas sin dudarlo. Cargaba cubos de agua, acarreaba piedras, reforzaba un panel suelto del techo como si el esfuerzo no significara nada. Serena, la menor, trabajaba con manos más silenciosas. Cosía tela rasgada, clasificaba herramientas, organizaba provisiones, cada movimiento era preciso, eficiente, como si el orden mismo fuera su arma. Ronin se sorprendió observándolas a menudo, demasiado a menudo. Cuando Serena se inclinaba sobre la pila de leña, con el cabello cayéndole sobre la mejilla. Cuando los hombros de Veira se tensaban al clavar una estaca en el suelo, cuando sus marcas alienígenas palpitaban débilmente a la luz del sol, brillando como venas de luz estelar bajo su piel, se obligó a retroceder hasta la cerca, con la mandíbula apretada. Había vivido solo demasiado tiempo como para permitir que las distracciones se colaran. Sin embargo, estaban ahí, innegables. Al mediodía, el refugio ya no parecía la guarida de un ermitaño. Se sentía como algo nuevo, algo frágil, pero vivo. Y entonces vio el polvo en el camino. 4 jinetes coronaron la loma. Sus siluetas se recortaban nítidamente contra el horizonte. Sus monturas levantaban tierra roja. Incluso desde la distancia, Ronin reconoció a qué tipo de personas se referían. Matones corporativos, matones a sueldo vestidos con abrigos desgastados, rifles colgados a la espalda. Uno llevaba una placa de ayudante del sheriff torcida, más para intimidar que para demostrar autoridad. A Ronin se le hizo un nudo en el estómago. Dejó el martillo, se secó las palmas de las manos en los pantalones y caminó lentamente hacia la puerta. Las hermanas notaron al instante que Vera se enderezó, su trenza cayendo sobre el hombro de una de ellas, sus ojos entrecerrados. Serena se quedó paralizada junto a la pila de leña, con las manos apretadas en puños. El Yenir aminoró el paso al acercarse, los caballos resoplaban y el polvo se les pegaba al pelaje. El hombre con la insignia fue el primero en gritar: «Buenos días, colono». Su voz resonó en el aire cálido y quieto. «Se rumorea que tienes compañía». Ronan apretó la mandíbula una vez. No se movió de la puerta. Los viajeros van y vienen. Aquí no hay problemas. El segundo jinete se inclinó hacia adelante en su silla. Su sonrisa era tenue, sus ojos crueles. Curiosamente, en el pueblo dicen que vieron a 2 mujeres extranjeras dirigiéndose hacia acá. Bienes ilegales, propiedad. Técnicamente, tú no sabrías nada de eso, ¿verdad? Las palabras golpearon a Ronin como ácido. Propiedad. Detrás de él, la puerta del refugio crujió. Vera salió, con los brazos cruzados y la barbilla en alto, sus marcas brillaban tenuemente al contacto con la luz del sol. Serena se quedó justo dentro del umbral, con una mano aferrada al marco, los ojos muy abiertos pero fijos. Las sonrisas de los jinetes se desvanecieron. Ronin dejó que el silencio se extendiera antes de responder. Su voz era plana, inquebrantable. No son bienvenidos aquí, y no se irán a ninguna parte. El ayudante se removió en su silla, entrecerrando los ojos. ¿Estás seguro de eso? Estoy. Claro. Durante un largo rato, nadie se movió. Era como si la tormenta hubiera regresado, la tensión crepitaba en el aire como un rayo a punto de caer. Finalmente, el ayudante asintió brevemente. Si ven algo, avisen al pueblo. Giraron sus caballos y se alejaron, levantando lentamente una estela de polvo. Ronin no se movió hasta que el sonido de los cascos se desvaneció, solo entonces exhaló, sintiendo como el nudo en su pecho se aflojaba un poco. Vera se acercó, rozándole el hombro con el suyo, su voz era baja y firme. Volverán. Quizás, respondió Ronin. Sus ojos permanecieron fijos en el camino vacío. Pero encontrarán la misma respuesta la próxima vez. Dentro, Serena finalmente soltó el marco de la puerta. Le temblaban las manos, aunque intentó disimularlo. Ronin cruzó la habitación y le puso una mano suavemente en el hombro. Ella no se inmutó. Por primera vez, le dedicó una leve sonrisa. Esa noche, dejó el rifle junto a la puerta, no como una amenaza, sino más bien como una promesa. Habló en voz alta antes de acostarse, más para sí mismo que para ellas. La puerta se queda sin llave esta noche. Vera lo miró de reojo desde donde se trenzaba el cabello junto al fuego. Asintió una vez, lenta y comprensiva. Serena lo miró durante un largo rato,
luego dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Cuando se tumbó en el suelo, oyó crujir la cama cuando una de ellas se acercó. El sonido de su respiración, constante, cercana, impedía que la oscuridad se sintiera tan pesada. Los días siguientes se convirtieron en un ritmo tenso. Las hermanas trabajaban a su lado, su presencia lo transformaba todo. El refugio ya no parecía temporal. Se sentía como algo que se construía pieza por pieza hasta convertirse en algo permanente. Vera reforzó el techo con vigas de escoria de cristal. Se arrastró desde la cumbrera. Serena cosió sacos de flores a modo de cortina, dando privacidad cerca del lavabo. Ronan amplió el corral, añadió una segunda torre de condensador. Sin embargo, cada tarea conllevaba una sombra. Cada mañana, Ronan revisaba el horizonte en busca de jinetes en el polvo. Cada noche, mantenía el rifle a mano. El peligro acechaba, dando vueltas, esperando. Y entonces, la cuarta noche, llegó. El estruendo de los cascos se elevó con el crepúsculo. 3 jinetes de nuevo, esta vez con un cuarto. Un hombre con un abrigo más limpio, el bigote bien recortado, las botas lustradas. Corporativo, sin duda. De esos que creen que la ley es lo que se puede comprar. Ronin ya estaba en el porche cuando irrumpieron en la puerta. El ayudante se echó el sombrero hacia atrás, sonriendo con sorna. Te dije que volveríamos. El hombre del elegante abrigo desmontó, con la mirada fría. No puedes guardar bienes no registrados aquí. Son peligrosos. Pertenecen a la corporación. Ronin no se movió. Su voz era firme. No pertenecen a nadie. Este es su hogar. El hombre de la corporación se burló. ¿Crees que puedes esconderlos? Hay leyes. Muéstrame los papeles. Ronin interrumpió. Silencio. No aparecieron papeles. Detrás de él, la puerta de la cabaña se abrió. Veira salió, erguida a su lado, con la trenza suelta y las marcas brillantes como el fuego. Serena estaba en el umbral, con una mano en el marco y la otra empuñando una pequeña hoja. Verlas juntas hizo que los jinetes vacilaran. El hombre de fina gabardina apretó la mandíbula. Están cometiendo un error, dijo con frialdad. Quizás, respondió Ronin con voz pétrea. Pero es mi decisión. Durante un largo rato, no hubo respuesta. Entonces los lugartenientes escupieron al polvo. Volveremos. Se dieron la vuelta y se alejaron a caballo, sus siluetas desapareciendo en el horizonte. El silencio que siguió fue más denso que una batalla. Ronin permaneció rígido, con el pulso acelerado. Solo cuando sintió la presencia de Veira cerca, exhaló. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos, afilados y feroces, ahora reflejaban una ternura mayor. Serena cruzó la habitación, tomó el rifle de donde él lo había dejado y lo apoyó contra la puerta en un ángulo más pronunciado. Listos. Sus leves asentimientos lo decían todo. No huirían. Esa noche, cuando cenaron juntos, se sintió menos como una comida y más como un acuerdo. Pasaron los días. La amenaza se cernía cada vez más. Las hermanas hablaban más ahora, aunque a ratos. Las palabras de Vera eran firmes, prácticas, con forma de órdenes. La voz de Serena era más suave, con preguntas, bromas, risas rápidas que sobresaltaban a Ronin cada vez. Una tarde, mientras reparaba la cerca, Serena resbaló en el suelo mojado. Ronan la sujetó por la cintura, impidiendo que cayera. Por un momento, se apoyó en él, con el corazón acelerado bajo sus manos. Lo miró por encima del hombro, sin asustarse, solo observándolo. Luego dio un paso adelante lentamente, sin decir nada. Esa noche, mientras el sol se ocultaba tras la loma, Serena le trajo una taza de café. Su mano rozó la de él. Ninguno de los dos se movió de inmediato. Vera permanecía cerca, en silencio, observando. Por un instante, Ronin creyó ver ira. En cambio, ella dio un paso al frente, posó una mano en su mandíbula y lo escrutó. Luego lo besó, lento y firme, como marcándolo con su aprobación. Serena la siguió, dubitativa, pero segura, con los labios suaves contra los de él. No se pronunciaron palabras. La linterna ardió. Bajas, sus rodillas se tocaban bajo la mesa. Y por primera vez desde que las hermanas habían regresado, Ronin sintió que la verdad se asentaba en su interior. Esto no era casualidad.
Era el destino que regresaba de la tormenta. Y lucharía por él sin importar el precio. Llegaron con rifles y máquinas, esperando sembrar el terror. Lo que encontraron fue a un humano que se negaba a quebrarse y a dos hermanas alienígenas cuya sangre recordaba la guerra. El polvo se levantó antes del mediodía. Ronin lo había presentido toda la mañana. El aire estaba demasiado quieto, el horizonte demasiado silencioso. Incluso los animales del corral se movían nerviosos, sus pezuñas raspando la cerca. Se quedó junto a la loma, con los ojos entrecerrados, escudriñando la línea plana del horizonte. Y entonces lo vio. Esta vez no eran 4 jinetes, sino un convoy. 3 camiones oruga blindados con placas soldadas. Al menos una docena de jinetes en motos voladoras los flanqueaban. Nubes de polvo se extendían como estandartes de guerra. Sobre el tenue zumbido de los drones, brillaban al sol elegantes máquinas negras, con alas relucientes como navajas. La corporación había regresado, y esta vez no hacían preguntas. Se volvió hacia el refugio. Vera ya se ajustaba las placas de su exoarmadura sobre los hombros, sus trenzas caían por su espalda, el tenue brillo de sus marcas palpitaba con más intensidad, extendiéndose por su garganta y brazos como fuego vivo. Serena estaba a su lado, empuñando una hoja de forja de cristal, con los ojos muy abiertos pero finos. Vienen en gran número, dijo Vera con voz monótona. Conté 15, respondió Ronan. Su voz era tranquila, aunque sentía un nudo en la garganta. Quizá más. La mirada de Serena se dirigió a él. No podemos escapar. No, convino Ronin. Cogió su rifle de la pared y cargó un cartucho de fragmento nuevo. Luchamos. Los labios de Vera se curvaron en una leve pero feroz sonrisa. Por fin, los primeros disparos resonaron cuando el convoy aminoró la marcha en la cresta. Rayos de plasma silbaron contra la tierra, chamuscando el suelo cerca de la valla. Ronin se agachó tras el muro, apuntando con su rifle. Apretó el gatillo. Un fragmento salió disparado de la recámara, atravesando la placa pectoral de un jinete y lanzándolo de su aerodeslizador. La lucha había comenzado. Los drones descendieron en picado, con sus sensores brillando en rojo. Serena dio un paso al frente, levantó las manos y las marcas de sus brazos se iluminaron. Un zumbido penetrante llenó el aire, vibrando hasta los huesos de Ronin. El dron más cercano se estremeció, sus alas parpadearon, con un chirrido metálico, se precipitó contra el suelo, explotando en chispas. Ronin se quedó mirando un instante. No me dijiste que podías hacer eso. Los labios de Serena se curvaron levemente, nunca me lo preguntaste. Luego se giró, desatando otro pulso que destrozó un segundo dron en pleno vuelo. Veida ya se movía. Saltó la valla con velocidad inhumana, su espada centelleando con arcos de luz azul. Golpeó a un jinete de su moto, atravesando acero y hueso como si fueran tela. El fuego de plasma pasó abrazándola, pero ella se giró a un lado, su cuerpo difuminándose por un instante, marcas llameantes. Ronin la cubrió, disparando tiro tras tiro. Cada retroceso impactaba en su hombro. Un jinete cayó, luego otro, pero eran demasiados. El camión del convoy frenó en seco, abriéndose de golpe las puertas blindadas. Los mercenarios salieron a borbotones, con los rifles apuntando, la batalla se convirtió en un caos. Las hermanas se movían como depredadoras míticas. Los golpes de Vera eran brutales, precisos. Su cuerpo, una extensión de su arma. La resonancia de Serena destrozaba armas, hacía tambalear a los hombres, con la sangre corriendo de sus oídos. Ronin luchó como un hombre que no tenía nada que perder y, de repente, todo que proteger. Cambió de posición, disparó hasta que el rifle se sobrecalentó, luego agarró su vieja sierra minera y la clavó en el pecho de un merc, saltaron chispas. Los rayos de plasma abrazaron la pared de su refugio, incendiando parte del techo. A Ronan se le revolvió el estómago. No podía permitir que quemaran el único hogar que le quedaba. Serena, gritó. Ella se giró, con los ojos brillantes. Él señaló el techo. Sin dudarlo, ella extendió las manos. La resonancia se propagó, una onda de choque visible. Las llamas se extinguieron al instante y el humo se disipó, elevándose hacia el cielo. Ronin sonrió a pesar de sí mismo. Recuérdame que no debo hacerte enfadar. Ella se sonrojó levemente y luego derribó otro dron. La lucha continuó.
Por cada mercenario que caía, dos más parecían avanzar. Rodearon el refugio, cortando la salida. Berry retrocedió hacia la puerta, con la sangre corriendo por su brazo donde un rayo de plasma la había rozado. Serena se tambaleó, su resonancia vacilante, su rostro pálido. Ronan sabía que no podrían resistir mucho más. Entonces apareció el ejecutivo. Bajó del camión principal, su abrigo impecable a pesar del polvo, sus botas lustradas intactas por la lucha. En su mano, llevaba una porra eléctrica, cuyo extremo crepitaba con arcos eléctricos, su sonrisa era fina, cruel. Bold. Basta, gritó por encima del caos, su voz resonó como un cuchillo. Ríndanse. Entreguen los activos y los dejaré arrastrarse con la piel. Ronan dio un paso al frente, con el pecho agitado y el sudor corriéndole por la frente, levantó el rifle y escupió al suelo. No son recursos, dijo con voz de hierro, son mi familia. La sonrisa del ejecutivo se desvaneció. Entonces morirás con ellos. Alzó la porra. El mercenario se abalanzó. El mundo se convirtió en un torbellino de sangre y fuego. Ronin luchó hasta que sus brazos gritaron, cada músculo ardiendo. Un rayo de plasma le rozó el hombro, abrazándole la carne, reprimió el dolor y blandió su sierra contra el pecho de otra mercenaria. Berry rugió, sus marcas brillando con más intensidad que nunca. Su hoja cortaba la armadura como si fuera papel. Se movió al lado de Ronin, cubriendo su flanco, con la respiración entrecortada pero firme. Serena vaciló, cayendo de rodillas. Un mercenario se acercó, apuntándole a la cabeza con el rifle. Ronin no lo pensó, se lanzó hacia adelante, embistiendo al mercenario con todo su peso, forcejeando por el arma. El rifle se disparó, abrazando el costado de Ronin. Pero este se la arrebató y se la estrelló contra la mandíbula. Serena lo miró, con los ojos muy abiertos, las lágrimas cortando el polvo. Morirás por nosotros. Ronin la puso de pie, sujetándola de la mano. No, viviré por ti. Sus marcas brillaron más intensamente que nunca. Y entonces sucedió. Los dos hilos de cristal, el de él y el de él, brillaron a la vez. La lata sobre la mesa dentro del refugio se resquebrajó, y los hilos resplandecieron como plata fundida. Se elevaron en el aire, entrelazándose, uniéndose. Ronan sintió una sacudida profunda en el pecho, como si algo ancestral lo hubiera elegido, sellado, reclamado. Las hermanas jadearon, sus marcas resplandecieron por todo el cuerpo, más brillantes que el sol. El vínculo había despertado, Serena presionó su mano contra el pecho de Ronan, sobre su corazón acelerado. Vera se acercó, apoyando la palma de su mano en su hombro, sus voces se superpusieron. Alienígena y humana. Una palabra resonando en medio del fragor de la batalla. Compañero de vínculo. La resonancia explotó hacia afuera. Los mercenarios se tambalearon mientras las ondas de choque los atravesaban. Armas quebradas, drones cayendo del cielo. El suelo mismo tembló bajo sus pies. El hombre de la corporación dejó caer su bastón, su rostro contorsionado por la conmoción cuando la onda lo lanzó hacia atrás, al polvo. El campo de batalla quedó en silencio. Solo el sonido de la respiración de Ronan y el brillo de las hermanas en el crepitar del plasma que se desvanecía llenaban el aire. Cuando el polvo se asentó, los mercenarios huyeron. El camión del convoy arrancó con dificultad y se retiró por el camino. El hombre de negocios gritó promesas de regreso, pero sus palabras se perdieron entre el rugido de los motores que se desvanecían en la distancia. Ronin estaba de pie en el centro del patio, con el pecho agitado, la camisa chamuscada y desgarrada. Serena se aferraba a su brazo, con el rostro pegado a él. Vera estaba a su otro lado, su espada goteando núcleo de ojo alienígena, sus ojos ardiendo de orgullo. El vínculo aún palpitaba entre ellos, vivo, innegable. Ronin las miró a ambas, con un nudo en la garganta. Está hecho. No te llevarán. No mientras yo siga en pie. Serena levantó la vista, sus ojos brillando tenuemente, lágrimas reluciendo a la luz, ahora eres nuestra. Sus labios se curvaron en una sonrisa afilada y feroz. Y somos tuyos, Ronin exhaló, el peso de los tuyos finalmente se rompió. Por primera vez en su vida, no se sintió solo. Se sintió indestructible. Esa noche, los tres se sentaron juntos a la mesa. Los hilos de cristal se extendían entre ellos, brillando tenuemente al ritmo de sus corazones.
No hubo discursos, ni declaraciones, solo el crepitar del fuego, sus manos rozándose y la promesa silenciosa de que lo que viniera después, mercenarios, corporaciones, toda la maldita galaxia, lo enfrentarían juntos. Habían venido por propiedades. Se fueron escuchando la verdad. Que la humanidad era más que la ley, más que el miedo, que la elección de un hombre podía cambiar el destino. Los días posteriores a la batalla transcurrieron en una tensa calma. Los mercenarios se habían retirado. Sus camiones fueron engullidos por el horizonte. Pero Ronin sabía que no había terminado. Hombres como ellos no se rendían. Se reagrupaban. Maquinaban. Regresaban con más. Ahora se despertaba más temprano, revisando el camino antes del amanecer. Él engrasaba su rifle 2 veces al día. Remendaba todas las costuras débiles. Daba refugio. Sin embargo, a pesar de todo el peso que lo oprimía, no se sentía vacío, porque ahora, al volverse desde la cresta, las vio. Beida, con las mangas remangadas, molía maíz en el cuenco de piedra, tensando los músculos con cada esfuerzo. Serena, agachada junto a la pila de leña, ordenaba la yesca en filas ordenadas y su suave tarareo llenaba el aire. Su presencia llenó el refugio de una vida que él hacía tiempo que había olvidado. Olía a leña, a pan horneándose y a algo más profundo, pertenencia. Para la tercera mañana, decidió Ronan. La cabaña es demasiado pequeña, dijo, señalando con la cabeza el espacio reducido donde el catre y la mesa apiñaban la estufa. Si vamos a vivir aquí, haremos más espacio. Sacó las buenas tablas que había estado guardando durante años y las alisó con un cepillo. Beida ayudó a colocar las vigas en su sitio. Con una fuerza firme como el acero, Serena lijó la tabla hasta dejarla lisa, quitando el serrín con delicadeza. Al anochecer, una nueva mesa se alzaba en el centro de la habitación, más grande, más resistente, hecha para 3. Cuando se sentaron a cenar esa noche, sus rodillas ya no tenían que tocarse, pero ninguno se sentó demasiado lejos. Ronan sirvió café y luego abrió la lata, colocando la vieja tira de hilo de cristal junto a la nueva que habían traído las hermanas. Ambas brillaban débilmente a la luz de la linterna, sus diseños casi cantaban al juntarse. Serena extendió la mano sobre la mesa y la posó sobre la de Ronin. Beida asintió una vez, lenta y deliberada, como sellando un juramento. Por primera vez en 15 años, Ronin sintió que se le quitaba un peso de encima. La paz no duró. El polvo volvió a levantarse en el camino, más que antes. Esta vez, 6 jinetes liderados por el mismo hombre del elegante abrigo. Ya no sonreía, solo mostraba la mirada dura de alguien que pretendía acabar con todo. Irrumpieron en la puerta, con las armas relucientes. El lugarteniente escupió al tierra. Os lo advertimos. Das refugio a fugitivos. Eso te convierte en enemigo de la colonia. Ronin dio un paso al frente, plantándose en la entrada de las puertas. Su voz era tranquila, pero sus ojos ardían. Este es su hogar, no son fugitivos. Son míos y me enfrentaré a cualquiera que diga lo contrario. El hombre de negocio se burló. ¿Crees que puedes desafiar la ley? No, dijo Ronin, con voz firme como el hierro clavado en la piedra. Lucho por mi familia. Las hermanas aparecieron detrás de él. Vera estaba a su izquierda, con la trenza suelta, su espada brillando tenuemente con su luz interior. Serena estaba a su derecha, con marcas vivas en su piel. Su mano rozó el brazo de Ronin. Los jinetes se movieron incómodos. El ayudante murmuró, esto es una locura. El rostro del hombre de negocio se contrajo, te quebrarán. Todos los lazos se rompen. La voz de Serena resonó clara y resonante, este no. El vínculo se reavivó, los hilos sobre la mesa dentro del refugio se elevaron en el aire, girando y fundiéndose en una sola banda tejida de luz. Flotó a través de la puerta abierta, posándose sobre el pecho de Ronin, atándolo. Él se dirigió a las hermanas con un brillo que palpitaba como un corazón. El escritor lo miró pálido, Vera dio un paso al frente. Su mano se posó en el hombro de Ronin. Lo elegimos, Serena presionó su palma sobre su corazón. Y él nos elige. Sus voces se superpusieron. Ancestrales y feroces. Compañeros de por vida, la resonancia se expandió como una ola. Las monturas de los Rers se encabritaron. Los drones vacilaron. Los motores chisporrotearon.
El ejecutivo retrocedió tambaleándose, con el miedo reflejado en sus ojos. Señaló, gritando, esto no ha terminado. Pagarán por esto. Pero sus palabras no tuvieron peso. Sus hombres ya se retiraban, girando sus monturas, huyendo por el camino. El hombre del elegante abrigo lo siguió el último, con la mirada fija en su hombro. Pero incluso él se dio la vuelta, engullido por el polvo. Se hizo el silencio. Ronan permaneció de pie con las hermanas a su lado. El brillo del vínculo aún cálido en su pecho. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Las miró, serena, firme, fiera como la piedra. Serena, dulce, con los ojos brillantes de lágrimas. Sintió que la verdad se asentaba más profundo que los huesos. Él era suyo. Ellas eran suyas. Sin importar las tormentas que vinieran, los ejércitos que las siguieran, no las enfrentarían separadas. Esa noche encendieron la linterna y se sentaron a la nueva mesa. El hilo que las unía la cruzaba, brillando tenuemente al ritmo de 3 corazones latiendo como uno solo. No hubo discursos, ni grandes votos, solo silencio, la luz del fuego y manos entrelazadas. Cuando se acostaron a dormir, dejaron la puerta sin cerrar. No por desafío, no por miedo, sino por pertenencia. Al amanecer, Ronan salió, con las hermanas a su lado. El sol se elevó sobre las crestas cristalinas, bañando la tierra de oro. Durante años, había visto el mundo como piedra vacía y polvo. Ahora se veía diferente, vivo, Vera se irguió, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Serena se apoyó en él, su cabello rozando su hombro. Ronin respiró hondo. El horizonte se extendía infinito ante ellos, lleno de amenazas, lleno de promesas. No le importaba. 15 años atrás, había dado de comer a 2 niños hambrientos. Ahora ellos le habían dado algo más grande, una razón para luchar, una razón para vivir, una razón para amar, y nada. Ni la ley, ni las corporaciones, ni el mismo vacío se lo arrebatarían jamás. Última frase. El mundo los llamaba fugitivos. Él los llamaba familia. Y juntos escribirían un futuro que nadie podría destruir.